Buenas tardes, buenos días, depende de cuando lo vean, entre el 16 y el 23 de octubre, que se van a poner estos paneles en el Congreso de la Asociación de Administración Pública. El panel que vamos a ver hoy es un panel muy especial. Yo considero que es el mejor panel que va a tener el Congreso, porque acá hay dos temas centrales, que son que hay jóvenes investigadores y que las investigaciones son jóvenes. El panel no tiene un eje central, en realidad el eje es la juventud de los expositores y también las temáticas novedosas que plantean. Por eso lo llamamos como un panel ecléctico. Es destacable la cuestión cronológica de los expositores y las diferentes miradas que tienen sobre algunos fenómenos que se pudieron haber tocado en otras investigaciones, en otros textos, en otros documentos, pero que en este caso la línea que marcan es diferencial. Por eso los expositores que van a escuchar en breve se escapan un poco de los clasicismos que generalmente estamos habituados a escuchar. Hay tal vez algunas temáticas que son relevantes en esta exposición, que son, por un lado, el rol del Estado. El rol del Estado está presente en las cuatro exposiciones, es como casi obvio, pero acá tiene que ver con qué funcionalidades va a cumplir ese Estado. Lo vamos a ver cuando ahora señale las temáticas que van a tocar. Y por otro lado está la regulación que va a tener ese Estado y por último la relación que hay entre un presente existente, un presente que está muy, pero muy activo, y un futuro que se está por vislumbrar. En estas cuatro exposiciones que vamos a escuchar aparecen estos tres temas: rol del Estado, regulación, presente y futuro. Primero vamos a escuchar a Melissa Iturriarte. Ella es licenciada en Administración y hizo una maestría en Administración Pública, y su proyecto de investigación, que es parte de lo que va a exponer acá, está relacionado con la economía social y el rol del Estado en Argentina en un periodo que va del 89 al 2015. El objetivo del estudio es analizar las políticas públicas implementadas en relación con la aparición de las organizaciones de la economía social que crecieron a partir del año 2001. En segundo turno vamos a tener a Antonella Gervasi, que ella es licenciada en Economía. Su eje es el cambio en el federalismo fiscal argentino en el periodo del gobierno de Mauricio Macri, 2015-2019, y lo que hace es unos estudios a partir de unos modelos que ella va a utilizar para analizar la relación nación-provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires en relación con sus finanzas. Siguiendo a Antonella, otra economista como Pia Garavaglia, va a trabajar, ella también está haciendo una maestría en economía y está actualmente haciendo una pasantía en la Sorbonne de Francia, y va a trabajar sobre las economías digitales y la regulación que tienen esas economías, o la falta de regulación de esas economías digitales en estas nuevas plataformas que conocemos como son Rappi, Uber, Pedido Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, cerrando la performance, ya desde el lado de los licenciados en Ciencia Política y Sociología, como Manuel Yáñez y Agustín Olla, van a trabajar el rol de las empresas públicas. ¿Cuál fue el papel que desarrollaron las empresas públicas estos últimos años? Ellos vienen trabajando, incluso rescatando información de años anteriores, y lo que hacen es analizar el papel que tienen las empresas públicas después de periodos que fue en la década de los 90 con muchas privatizaciones y qué es lo que quedó de remanente de empresas públicas, y en la actualidad, o por lo menos en el periodo también de Mauricio Macri, cuál fue el rol que tuvieron estas empresas. Sin más prolegómenos, como se dice habitualmente, le voy a dar el paso a Melissa para que comience su exposición. Esperamos que sea de su agrado y los esperamos a que puedan visualizar este excelente panel. Muchas gracias. Melissa, todo tuyo. Bueno,
Gracias, Gustavo. Buen día para todos y todas. Antes, bueno, quiero agradecer el espacio para poder participar de este congreso y en especial al CIAP. Bueno, tal como ya adelantó Gustavo, el propósito es analizar los cambios y las continuidades respecto al paradigma vigente en el Estado de nuestro país durante el periodo 89-2015, tomando como punto de inflexión el año 2001, a partir de el estudio de las políticas públicas implementadas en relación a la economía social o economía social y solidaria, economía popular, me voy a referir a todo eso como economía social, a nivel nacional. Si bien hay varios estudios previos vinculados a la temática, en lo que respecta a los cambios y continuidades en el Estado argentino, con autores como el aquí presente Gustavo Blutman, Horacio Cao también, entre otros. También hay bastante literatura sobre economía social, nacional e internacional, pero no específicamente sobre este tema en particular. Y lo que respecta al concepto de economía social lo tomo también en un sentido polisémico, o sea, por un lado, haciendo referencia al enfoque teórico sobre una economía alternativa, distinta a la economía capitalista, y por otro lado, también haciendo referencia a las organizaciones surgidas a partir de las dificultades que este sistema capitalista genera, tales como las cooperativas, mutuales, entre otras. Y bueno, la hipótesis que postulo y que busco contrastar es que existió en este segundo periodo en estudio intencionalidad política de representar el interés colectivo y que esto se manifestó en la creación y en la consolidación de un soporte institucional. Y bueno, como está en curso la tesis y la investigación, voy a mencionar solo los hallazgos, los primeros hallazgos que me permiten ver algunas de las cuestiones que postulo. En lo que respecta a la legislación, para el primer periodo relevé 3 leyes en contraposición a las 8 leyes que encontré para el segundo periodo, es decir, que en el segundo periodo se encuentran el 73% de estas leyes, que si bien nominalmente, como verán, no son muchas, eso me llevó a considerar otro objetivo específico, que es considerar también los proyectos de ley para determinar la importancia en la agenda de esta temática, y también eso me llevó a otras cuestiones. Los proyectos relevados fueron más numerosos y hasta el momento de lo relevado, bueno, solo puedo mencionar que la mayoría fueron originados en el Senado y que solo el 7% de esos proyectos se convirtió finalmente en ley. Cabe aclarar, bueno, que la incorporación, por otro lado, del término economía social a la entonces Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa se da en el año 2012. Y en cuanto a otro de los objetivos específicos, que es comparar los paradigmas subyacentes en materia legislativa, voy a mencionar a modo de ejemplo algo que me resulta muy claro, que es el caso del FONCAP. El FONCAP es el Fondo de Capital Social, creado mediante decreto presidencial en el año 97 como una sociedad anónima con participación estatal, con el objetivo de promover la microempresa, básicamente. Y en su decreto de creación hace referencia a la importancia de este sector de la microempresa y dice que el Estado debe crear un entorno favorable, pero que la organización de esos servicios es competencia de la actividad privada y el sector social, y también que tiene que actuar según las reglas del mercado y las buenas prácticas internacionales. Creo que eso es neoliberalismo explícito. Y que la parte pública quedaría en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, claramente. Luego, en el año 2007, a partir de otro decreto presidencial, pasa a depender de la Secretaría de Política Económica, del entonces Ministerio de Economía y Producción, argumentando que en ese decreto que el cambio hacia un modelo productivo hace necesario el redireccionamiento de FONCAP como herramienta financiera dentro del Estado.
Y eso da la pauta de un cambio importante respecto a la visión predominante en este primer periodo en estudio. Y bueno, para ir cerrando ya, creo que si bien estos hallazgos hasta el momento son importantes para sustentar tal vez la hipótesis, falta bastante para que sean concluyentes. Bueno, de todas formas quedo a disposición para cualquier inquietud que pueda surgir sobre este tema, así que muchas gracias. Muchas gracias, Melissa, por tu expeditiva exposición, muy interesante, ya conozco el tema, pero es interesante también que el resto de los que escuchan puedan saber de qué se trata. Sí, te pedimos a Antonella si podés continuar, tenés tus 6 minutos de gloria. Gracias, Gustavo. Hola a todos y todas. Agradezco, como Melissa, el espacio para poder participar en el Congreso y el CIAP. Por mi parte, les voy a presentar los avances de mi tesis de maestría. Como les contó Gustavo, el campo de estudio que elegí es el federalismo fiscal argentino, más específicamente entre los periodos 2015 a 2019. Al analizar este periodo, se destaca que se han sucedido múltiples acuerdos entre el Gobierno Nacional, las provincias y la CABA, con miras a modificar las transferencias entre estos partícipes. La meta de mi trabajo es analizar el efecto de nivelación sobre las finanzas subnacionales de los acuerdos celebrados entre los periodos 2015, como les conté, a 2019. Para arribar a conclusiones, utilicé el test empírico elaborado por Porta y Rosales en 2008. Este test consiste en comparar la elasticidad de ingreso de los gastos públicos de las provincias con la de sus recursos propios, para contrastar si en el periodo las transferencias fueron igualadoras y si fueron igualadoras, en qué intensidad. Una vez realizadas las estimaciones econométricas con datos de las transferencias publicados por el Ministerio de Economía, datos de población del INDEC y creando una variable proxy para lo que es el PBG, porque actualmente no contamos con esa información estadística en nuestro país, obtuve los valores de los estimadores para poder saber si los cambios generados por los acuerdos devinieron en mayor igualación entre las provincias. Como menciono, mayor igualación. Cuando digo mayor igualación, quiero decir que las provincias que más necesitaban los recursos sean las que hayan recibido mayor afluencia de estos mismos. Obtenidos los resultados econométricos, los comparé con los de Porto y Rosales, quienes investigaron el potencial igualador de estas transferencias para 1993 a el año 2000. Como vemos que ya fue estudiado este problema, el problema no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la cantidad de transferencias que se fueron descentralizando en este periodo que estoy estudiando. No es menor si consideramos que la masa a distribuir es un monto muy importante, con un potencial igualador que no es para nada despreciable. Para que se den una idea de los montos, entre 2016 a 2019, 500.000 millones de pesos fueron descentralizados, que previamente estos acuerdos podrían haber tenido destino, como por ejemplo el financiamiento del ANSES. Para poner en magnitud cuánto representa 500.000 millones de pesos, el presupuesto para el año 2020 de la Administración Pública Nacional dice que para el sector salud tenían que ser destinados, según el presupuesto, 224.000 millones, en defensa 95.000 millones o en educación y cultura 321.000 millones. O sea, este monto que es de la masa que estamos hablando supera con creces todos estos montos. Entonces, al reconocer la importancia de los fondos, cobra relevancia destacar qué hubiese pasado si esa masa de recursos se hubiese distribuido por coeficientes que busquen igualación. Recordemos, esto es importante destacar, que estos recursos, la mayoría de la descentralización se dio por los coeficientes de coparticipación vigentes a hoy en día. Si bien se considera que los acuerdos celebrados entre estos periodos abrieron un diálogo intrafederal, y eso sin duda es positivo, los cambios en la política fiscal incidieron a los distintos partícipes de manera muy heterogénea,
Por un lado, se aumentaron los recursos para todas las jurisdicciones, pero dentro de cada una de ellas la heterogeneidad fue muy marcada. Hay jurisdicciones que recibieron fondos coparticipados de un año a otro con aumentos de 252%, otras con aumentos del 43%, y luego una gran cantidad, estamos hablando de alrededor de 20 jurisdicciones que solo aumentaron su participación en un 28%. Entonces, si bien estos acuerdos dan un marco de mayor institucionalidad y han permitido una mayor automaticidad en la asignación de fondos, los cambios son celebrables, pero al tener en su pasado reciente décadas de no tener diálogo y estancamiento, al momento de que se abre el diálogo, quizás hubiera sido más importante tener vistas a el efecto igualador y no solo a la mayor afluencia en los recursos. En resumen, el objetivo del trabajo de investigación consiste en indagar si, luego de los acuerdos, se ha derivado en mayor igualación o ha sido una oportunidad de la apertura del diálogo federal perdida. En mi opinión, el problema mayor es la oportunidad desperdiciada de haber modificado un régimen que está obsoleto y no es afín a mejorar la igualdad luego de muchos años de no haber discusiones en términos de federalismo fiscal. Bajo el contexto de mayor afluencia de recursos es donde crece más una oportunidad clave para hacer transferencias ecualizadoras. Por eso me motivó a hacer esta tesis y a buscar los resultados para arribar a conclusiones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonella. Seguimos por el lado económico con Pía. A los que venimos de ciencias sociales se nos complica a veces un poco la terminología, vamos a tratar de hacer un esfuerzo especial. Bueno, gracias, Antonella, y te escuchamos, Pía. Gracias, Gustavo. Buenos días, buenas tardes. No sabemos en qué horario se estará transmitiendo esto, pero saludo para todos y todas. Agradecemos de vuelta por el espacio. Para que no temáis, voy a alejarme un poquito de los números. Voy a arrancar por algo un poquito más conceptual. También estoy presentando el avance de lo que es mi tesis de maestría. La misma se trata de analizar el rol del Estado sobre estas economías de plataforma. Voy a arrancar por definir qué son estas economías de plataforma. Son todas las cuales se encuentran definidas por tres actores. Un proveedor de un espacio, un ecosistema, que comúnmente suele ser una aplicación o una página web. Un cliente que utiliza el servicio que se brinda acá, y un proveedor del servicio que se brinda mediante esta plataforma. ¿Sí? Para bajarlo a tierra, los más conocidos se pueden distinguir: Rappi, Uber, Globo, Pedido Ya, etcétera, ¿no? También tenemos otros espacios como plataformas en las cuales se ofrecen, se intercambian servicios en freelance, agencias de trabajo donde se publican diferentes tipos de ofrecimiento, como trabajos de traducción, trabajos de diseño. Entonces tenemos, como decía antes, un proveedor de un espacio donde interactúa un cliente del servicio que se ofrezca y un proveedor de este servicio que se ofrezca, que puede ser tanto físico como digital, ¿sí? Esto es un fenómeno bastante reciente, sin embargo, al menos por lo que estuvimos observando al momento, hay mucha y muy rica investigación al respecto. También empiezan a aparecer los primeros datos, los primeros indicadores de crecimiento de este sector, y incluso con la pandemia y los fenómenos actuales es un rubro que está creciendo muchísimo. De hecho, la pandemia incluso puede haber estimulado en cierta forma los servicios, más que nada los virtuales, ¿no? Los que se desarrollan en forma remota, justamente por el tema de la distancia y la evasión del contacto físico, ¿no? Otra cosa que destaca este tipo de plataformas es justamente el hecho de que pueden interoperar, ¿sí? La interoperabilidad se define entre diferentes disciplinas, ¿no? Que el cliente no necesariamente es un consumidor final, sino que puede ser una empresa u otro emprendimiento que precisa del servicio
de otro emprendimiento, o un particular haciendo algo para una empresa. Es algo completamente, se puede abrir a muchas aristas, se puede abrir a muchas variantes, ¿sí? Los rubros y las relaciones que se dan acá son infinitas, ¿sí? Dentro de los estudios que tenemos acá realizados en la temática, podemos encontrar en principio unos que hablan muy bien de este nuevo fenómeno, de la flexibilidad que otorga esto, la autonomía y la optimización de los tiempos, sobre todo para lo que es el proveedor de servicio, ¿no? Lo que sería, bajándolo a lo concreto, el proveedor del delivery, el chofer del Uber, cómo trabaja de una forma autónoma, cómo se puede autoorganizar, cómo se puede autogestionar y trabajar mediante con independencia, ¿no? Luego podemos encontrar otras posturas que están hablando, y esto fue un tema candente últimamente, imagino que muchos habrán oído del tema, es al mismo tiempo una cuestión controversial por el hecho de la precarización laboral que se está dando en muchos ámbitos. Hay específicamente un trabajo que está alimentando mucho en cuanto a fuente de datos, realizado por el BID y por el CIPEC, que realiza un relevamiento mediante encuestas en diversas plataformas, ¿no? Sobre todo a los empleados, analizando cuáles son las condiciones laborales que poseen los mismos. Y tenemos que en su mayoría, primero que son trabajos que no están envueltos por seguridad social, por sistema de jubilaciones, son trabajos que se encuentran aparte, bajo la presunción de que son trabajos más bien complementarios. Una persona no es dependiente de este nivel de esta clase, de este tipo de trabajo, ¿no? Sin embargo, lo que justamente trata de arrojar a la luz este trabajo es que la mayoría, sobre todo los más precarizadores, son trabajos de los cuales estos empleados son completamente dependientes, se dedican full time a esto. Con lo cual empieza a surgir la necesidad de por qué se está generando esta modalidad de trabajo si al mismo tiempo los empleados, los que participan de la misma, no se encuentran protegidos, no se encuentran un espacio que los envuelva, ¿no? Y acá es, creo que el kit de la cuestión, porque es donde empiezan a surgir los problemas, y estos problemas tienen muchas aristas. Primero, cómo se va a potenciar la informalidad, la formalización laboral. ¿Por qué? El plus de lo que una de las posturas a favor tienen es que justamente esta modalidad lo que fomentaría es la formalización laboral. Sin embargo, es una formalización laboral mucho más precaria de que la existente, ¿sí? Entonces, acá hay un tema muy importante en términos de qué estamos formalizando, ¿sí? Y acá es donde empieza a aparecer el rol del Estado. ¿Cómo podemos disminuir esta precarización? ¿Cómo podemos no potenciar la desigualdad con esto? ¿Sí? Perdón, creo que me excedí un poquito del tiempo, les agradezco a todos por el espacio, cualquier duda me encuentro a disposición, y bueno, quiero escuchar lo que falta. Gracias, Pía, y también agradecemos a Belén, que nos está acompañando desde las autoridades y las coordinaciones de este congreso, que participó activamente en organizar esta plataforma y esta actividad puntualmente. Bueno, le damos la palabra en este caso es un tema trabajado por dos personas, a Agustín Noya y Manuel Yáñez. Arranca Agustín con el tema de empresas públicas. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias, Gustavo. Gracias también a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública por el espacio. Mi nombre es Agustín Noya, junto con Manuel Yáñez vamos a presentar un proyecto de investigación que hemos titulado Los cambios en las políticas de gestión y su incidencia en el rol de las empresas públicas durante el periodo 2016-2019. Bueno, como señala el título, el objetivo es identificar cambios y continuidades que tuvieron lugar en lo relativo a las formas de gestión y al rol asignado a las empresas públicas durante el periodo 16-19, correspondiente a la gestión de Mauricio Macri. Partimos de una serie de hipótesis que podemos resumir de la siguiente manera.
En primer lugar, notamos que no se modificó de manera sustancial la propiedad estatal de las empresas públicas, pero sí existieron cambios que incidieron en su funcionamiento. Se llevaron a cabo medidas que se centraron en el llamado ordenamiento del sector a partir de cambios en la gestión y en la búsqueda de transparencia de las operaciones. Estas acciones derivaron en una transformación del rol desempeñado por las empresas públicas, tanto en sus actividades, objetivos, mercados en los que participan y su papel en la implementación de políticas públicas. Permítanme, antes de profundizar en estos aspectos que va a desarrollar Manuel más adelante, hacer alguna reflexión sobre los antecedentes de las empresas públicas que nos van a servir para enmarcar estos cambios, ¿no? A ver, como primera consideración es importante tener en cuenta que el Estado argentino atravesó diversas fases a lo largo del último siglo, ¿no? Tuvo un comportamiento que podemos describir como pendular, con fases de mayor intervención y fases de menor intervención en la economía. En términos generales, la actividad de las empresas acompañó estos movimientos históricos, de modo que podemos decir que está estrechamente ligado el sector a las distintas fases del desarrollo capitalista argentino. Podemos identificar a grandes rasgos 4 grandes fases que definimos como la fase liberal, la fase keynesiana, la fase neoliberal y post-neoliberal. Para hacer honor al breve tiempo que tenemos, me voy a centrar en estas últimas 2 fases, describiendo algunos elementos característicos, para luego darle paso a Manu, ¿no? Y desarrolle los cambios en la última gestión. Sobre la fase neoliberal, que se extiende, como ya sabemos, desde mediados de la década del 70 hasta principios del siglo XXI, se caracteriza por un rol preponderante del mercado, básicamente como asignador de recursos y ordenador social, en un sentido contrario a las políticas de protagonismo estatal de los años precedentes. Aquí se caracteriza por una mayor liberalización, desregulación y privatización. A su vez, y sobre todo durante la década de los 90, se llevaron a cabo profundas reformas del Estado que redefinieron aquello que Ollack definió como la frontera funcional entre Estado y mercado, ¿no? De modo que este último, el mercado, adquiere prerrogativas en detrimento del Estado. Durante este periodo, nuevamente, sobre todo durante la década de 90, muchas empresas públicas fueron transferidas a manos privadas. Empresas públicas de los más diversos sectores económicos, ¿no? Transporte ferroviario y lo comercial, energía eléctrica, servicios de energía, agua, saneamiento, entre otras. Y el Estado se limitó a adquirir un rol, digamos, regulador o subsidiario. Como sabemos, este modelo eclosionó en la crisis del 2001 y dio lugar a una nueva fase que describimos como post-neoliberal y que tuvo como elemento significativo una redefinición del papel del Estado, ¿no? Que vuelve a adquirir un nuevo protagonismo. Si tomamos en consideración el periodo 2003-2015, correspondiente a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, podemos observar que se incorporan una importante cantidad de nuevas empresas al sector estatal. Muchas de ellas son nuevas creaciones, y otras tantas son resultado de procesos de reestatizaciones. Podría señalarse que no se trató en este caso o durante este periodo de un plan sistemático para estatizar empresas, sino más bien la resolución de casos puntuales que fue demandando cada circunstancia particular. Este periodo además se caracterizó por una mayor centralización estatal de las decisiones de inversión y en lo relativo a la provisión de servicios públicos por políticas de subsidios universales para sostener tarifas, con su consiguiente impacto fiscal. Bueno, este es el marco general que va a tener o que va a asumir la gestión de Mauricio Macri y sobre la cual vamos a analizar cambios y continuidades. Para eso le cedo a Manu la palabra. Muchas gracias y bueno, la continuamos en octubre. Bueno, muchas gracias, Agustín. Bueno, ¿qué es lo que sucede desde 2016? Bueno, tras el cambio de gobierno de 2015, las transformaciones en el sector de las empresas públicas apuntaron más que nada a
tratar lo que se consideraban como problemas de gestión. En este sentido, podemos mencionar que existe cierta continuidad en lo que hace a su conformación, pero desde el diagnóstico oficial lo que se señalaban eran estos problemas que mencionamos anteriormente sobre cuestiones de gestión y de transparencia en su funcionamiento. Entre varios elementos que podemos mencionar del periodo, los tres que nos interesaba resaltar en esta instancia, tienen que ver, bueno, primero tratar de esta cuestión de que el número de las empresas públicas se mantiene estable desde 2016, por lo menos en el núcleo de las principales empresas públicas, aunque sí existieron algunas modificaciones en lo que hace a sus actividades y también privatizaciones de algunas empresas subsidiarias o controladas y también de participaciones accionarias minoritarias. Adicionalmente, también se crearon algunas empresas, pero que tenían más que ver con la transferencia de actividades que anteriormente se realizaban por algún organismo de la administración pública a entidades con formato empresarial. El segundo elemento, que aparece como una novedad respecto al periodo anterior, es que existe un discurso oficial y una serie de medidas específicos para las empresas públicas que va principalmente a lo que mencionábamos respecto a modificar el funcionamiento de las empresas públicas. En este caso, particularmente, a lo que se apuntaba era aumentar los niveles de profesionalismo en su funcionamiento, a tratar de establecer procedimientos administrativos y de control estandarizados y homogéneos en todas las empresas, y con el objetivo final de aumentar la efectividad, la transparencia y la calidad de los servicios prestados, en general apelando a un discurso que se pretendía no ideológico y que se fundaba en criterios racionales y más de tipo técnico. En última instancia, lo que se apuntaba como objetivo es a lograr empresas más eficientes y posteriormente que se logren ser autosustentables, ¿no? Porque una de las principales críticas al periodo anterior era la cantidad de recursos estatales, de transferencias del Estado Nacional que las empresas públicas necesitaron para asegurar su operación. Muchas de estas medidas tienen que ver con lo que fue la intención de establecer lineamientos de gobierno corporativo para las empresas públicas que tuvieron diferentes grados de aplicación en las diferentes entidades. Y bueno, derivado de lo anterior, lo que con esa base más general, lo que también se modificó fue los ámbitos de intervención de estas empresas. Básicamente, en aquellos casos que se trataba de empresas que competían o por lo menos compartían algún mercado con otros actores privados, a lo que se tendió es a favorecer la liberalización de esos mercados y incluso a incorporar actores privados en esos mercados en un ámbito de mayor competencia. La otra cara de esto es que se fue debilitando el rol del sector público empresarial en términos de instrumentos de política pública o en términos más generales de los intereses públicos y los objetivos públicos que se estaban buscando llevar adelante. Y en línea con esta idea de una mayor eficiencia en el funcionamiento de las empresas públicas, otra de las características del periodo tiene que ver con el reestructuramiento del funcionamiento de las empresas en términos de, por un lado, de las dotaciones de personal, que aunque fue un elemento que estuvo presente durante el periodo, no siempre se llevó a concretar en todos los casos, y esta necesidad de establecer un sendero decreciente de las transferencias destinadas a la operación de las empresas públicas en un contexto de ajuste fiscal y particularmente a partir de lo sucedido desde 2018 con la crisis cambiaria y fiscal.
En definitiva, por último, lo que queríamos remarcar es que a partir de la consideración de estos elementos, la intención es analizar cómo esa aparente continuidad, al menos en términos de propiedad y de la conformación del sector público empresarial, fue también acompañada por una serie de medidas, particularmente en el ámbito de la gestión y en el ámbito de la operación y de la actividad de estas empresas públicas, que modificaron tanto el rol de las empresas públicas y, en definitiva, el rol estatal durante el periodo. Así que, bueno, muchas gracias y gracias, bueno, por el espacio también. Gracias, Manuel. Como nos queda un poquito de tiempo, a mí me gustaría hacerle una pregunta a cada uno que traten de responderla continuamente. No los voy a presentar en 30 segundos, en función de que estamos en el momento del problema de la pandemia, COVID, cuarentena, etcétera. Entonces, yo voy a hacer las 4 preguntas y después ustedes me responden. Melissa, te consulto, con este tema del crecimiento de la pobreza en Argentina en estos últimos años, ¿las organizaciones de la sociedad civil fueron creciendo o se mantuvieron? ¿Tienen el mismo auge que tuvieron en el 2001 o continuaron en el nivel que vos estás estudiando en la actualidad? Antonella, la consulta está relacionada con, justo ayer se estableció que van a reducir en un punto la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad no está coparticipada, sino que es un porcentual del tesoro que le dan a la ciudad. ¿Esto afecta o no afecta? ¿Qué opinas vos? ¿Es correcto, incorrecto? ¿Qué se debía hacer? En 30 segundos no vas a poder decir mucho, pero... Pía, con el tema de la cuarentena, todas estas plataformas que vos mencionaste, especialmente las de envíos, crecieron a gran escala en Argentina y en el mundo. ¿Esto es un fenómeno que vos pensás que va a continuar o que se va a reducir post-cuarentena? Y para Agustín y Manuel, la consulta es, el rol de las empresas públicas, como bien han señalado, en el gobierno de Macri fue decayendo. En la nueva mirada que se está teniendo de este gobierno, ¿puede crecer o van a haber estatizaciones? Hace poco bajaron la concesión de las autopistas y se supone que es posible que algunas empresas que están privatizadas vuelvan a ser públicas. ¿Es posible esto? Los dejo 30 segundos a cada uno y ahí con eso cerraríamos este panel. Bueno, gracias, Gustavo. Respecto a tu pregunta, por lo que puedo ver a priori, no hay un crecimiento tan exponencial como el que hubo luego de la crisis del 2001. Yo creo que eso tiene que ver con todo un entramado social que se había tejido previamente a esa crisis. Y lo que veo ahora más bien, que a partir del aumento de la pobreza, son personas que acuden a esas organizaciones más que nuevas organizaciones en sí. Es lo que veo yo a priori, que esas organizaciones tienen más concurrencia. Bueno, Gustavo, muy acertada tu pregunta, muy actual. Me parece que el problema es cómo se instrumentó la caída del índice de CAVA para dársela a la provincia de Buenos Aires. Me parece que va en contra del federalismo de concertación, porque es una medida unilateral y podría haberse hecho un acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder juntos discutir el punto de coparticipación, que te adelanto que no es un punto, sino es un poco más. No, estuve leyendo el decreto y tiene muchas cosas atrás. En 30 segundos no me entra, pero lo podemos responder mejor en octubre, quizás. Gracias. Te agradezco, Antonella. Solo un detalle. También fue poco acordado cuando le otorgaron mayor puntaje en el momento de Macri. También. Sí. Pero, gracias. Perdón, voy yo. Con respecto a tu pregunta, Gustavo, sobre cómo vemos esto en la pandemia, yo creo que el crecimiento en este momento se va a seguir dando y también después, no solamente por la cantidad de puertas que abrió esto de la actividad remota, sino también por la cantidad de disciplinas, decía, que se pueden involucrar. Igual lo importante me parece va a ser el cómo.
¿no? ¿Qué rol va a tener el Estado en esto? ¿Cómo se van a proteger, a regular estos sectores? Creo que ahí es donde va a estar el tema de cómo evoluciona. Gustavo, yo hago una consideración y después le cedo a Manu si quiere completar. Yo lo que sí creo que este gobierno probablemente tenga un enfoque distinto respecto al rol de las empresas públicas, más orientada al interés público y a la función económica y social que puedan llegar a tener, ¿no? Es más probable que lo consideren como un instrumento de política pública, sobre todo teniendo en cuenta el grave contexto económico y social. Bueno, en línea a lo que decía Agustín, lo que me parece es que aparece como una opción. Digo, si durante el gobierno de Macri la apelación a las empresas públicas como una salida posible frente a determinados problemas, tanto en términos de restauración o creación, no se veía tanto. Creo que a partir de ahora, como se ve con el caso de las autopistas, que posiblemente pasen a una empresa pública, como fue el caso de Vicentín, que definitivamente después no se concretó, la apelación a las empresas públicas aparece como una opción más, no necesariamente ni la primera ni la única, pero como una opción posible de ser asumida. Bueno, muchas gracias a los 5 por la participación en este panel de jóvenes investigadores, investigaciones jóvenes. Les agradecemos por sus presentaciones y también agradecemos al Congreso de Estudios en Administración Pública por darnos el espacio. Finalizamos con esto nuestra presentación y en octubre, cuando lo puedan ver, si quieren hacer preguntas, ahí contestaremos seguramente vía electrónica. Así que cerramos la transmisión. Muchísimas gracias a todos y todas.